Imagina este escenario conmigo. Es un lunes cualquiera. Te despiertas en Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana, en Los Ángeles, en Chicago o en Houston. Tomas el teléfono, abres las noticias mientras aún estás medio dormido, pensando en el trabajo, en las cuentas por pagar y en el tráfico. De pronto encuentras un titular que no se parece a nada que hayas visto antes. Dice que México anuncia que explorará un sistema de pagos con los países del bloque BRICS para reducir su dependencia del dólar. No es un rumor, no es una columna de opinión, es una declaración oficial, acompañada de ministros, gráficos y palabras como diversificación monetaria, autonomía financiera y soberanía. En cuestión de minutos, los presentadores de televisión en Washington comienzan a hablar con un tono grave. Las pantallas muestran gráficos en rojo, flechas que apuntan hacia abajo y analistas con expresión de preocupación. En los mercados, el peso se mueve con brusquedad. El dólar sube, luego baja, luego vuelve a subir. En la bolsa de Nueva York algunos sectores caen rápidamente mientras otros reaccionan con nerviosismo. Los algoritmos venden, compran y vuelven a vender. En redes sociales aparecen etiquetas que acusan traición, riesgo para la seguridad nacional y que denuncian que México está del lado de los enemigos de los Estados Unidos. En el mundo político estadounidense, figuras como Donald Trump o cualquier otro que quiera mostrarse como defensor de la nación gritan que México está alineándose con potencias rivales. Afirman que eso no puede tolerarse, que habrá consecuencias, que revisarán los tratados comerciales y que se analizarán sanciones para proteger al pueblo estadounidense frente a decisiones irresponsables. Pero déjame ser muy claro. Un anuncio como este no sería visto como un simple ajuste técnico en política económica. No sería una modificación contable ni una nota menor para especialistas. En Washington sería leído como un acto de rebelión geopolítica controlada. Un mensaje de que un país históricamente subordinado al diseño del imperio del dólar está probando los límites de esa subordinación. Mientras tanto, en los barrios obreros de México y de los Estados Unidos la conversación sería otra. No hablarían de arquitectura financiera internacional, sino de cuestiones inmediatas. Dirían, ¿qué significa esto para mí? ¿Subirá la gasolina? ¿Bajará mi salario? ¿Qué pasará con las remesas? ¿Me despedirán? ¿Las cosas se pondrán más caras? En resumen, ¿quién pagará la factura de estos movimientos? Y ese es el propósito de este análisis, ir más allá del escándalo superficial y examinar la estructura profunda de la pregunta. ¿Qué sucede si México comienza realmente a romper su dependencia del dólar? ¿Qué se mueve arriba? ¿Qué se mueve abajo? ¿Y por qué en Washington esto provoca tanto miedo? Cuando hablamos del dólar no hablamos de un simple billete verde con la cara de un presidente. Hablamos del software del imperio, del programa invisible que organiza la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué México, un país pegado a la frontera y con un comercio gigantesco con los Estados Unidos, se vuelve una pieza tan delicada en este tablero, necesitamos comprender qué es el dólar dentro del sistema, de dónde obtiene su poder y cuál es el costo que este poder impone. En la vida cotidiana mexicana, el dólar aparece en lo que se paga por gasolina, diésel, maíz importado, trigo, fertilizantes, medicamentos, máquinas y tecnología. Aparece en la deuda externa, en las reservas del Banco de México, en los insumos importados que permiten producir prácticamente todo. En los Estados Unidos el dólar es salario, deuda, hipoteca, renta, tarjeta de crédito, ahorro y hasta la herramienta con la que se financian guerras, bases militares, operaciones de inteligencia, rescates bancarios y subsidios encubiertos. El dólar permite al gobierno estadounidense gastar más de lo que ingresa porque el mundo está dispuesto a aceptar esa moneda. Durante décadas, el acuerdo implícito fue que el mundo produce y los Estados Unidos pagan con papeles que ellos mismos imprimen. Los demás países aceptan esos papeles porque no tienen una alternativa suficientemente organizada. Ese es el privilegio de emitir la moneda de referencia mundial sin someterse a las mismas restricciones. Con ese privilegio viene otro, la capacidad de castigar a países completos con sanciones. Sancionar significa cortar el acceso a dólares, bloquear bancos, congelar activos y limitar transacciones internacionales. Controlar la moneda central del sistema convierte a esa moneda en un arma silenciosa pero extremadamente poderosa. Por eso, cuando un país estratégico, cercano y clave como México insinúa que quiere usar otras monedas y entrar en sistemas alternativos, en Washington no lo ven como un experimento pequeño. Lo ven como un precedente. La pregunta que ronda en el aire es, si México se mueve, ¿quién es el próximo? Lo que está en juego no es el tipo de cambio, sino el reparto del poder dentro de un sistema que ya muestra signos de crisis. Para comprender cómo llegamos aquí, hay que mirar atrás. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen como la gran potencia industrial intacta.
Europa y Japón estaban devastados. En el año 1944 se organiza en Bretton Woods un sistema que convierte al dólar en la moneda central, respaldada por oro. Ese modelo dura algunas décadas hasta que en los años 70 se rompe el vínculo con el oro, pero se crea otra forma de sostener el poder del dólar, el petrodólar. A partir de acuerdos con países petroleros, especialmente en Medio Oriente, se establece que el petróleo se venda exclusivamente en dólares, obligando a todas las naciones del mundo a conseguir y acumular dólares para comprar energía. Ese mecanismo crea una demanda forzada de dólares. Así, el planeta entero trabaja, exporta y produce, mientras los Estados Unidos simplemente emiten más dólares, más deuda y más bonos del tesoro. Mientras haya confianza, el sistema se sostiene. Pero ese arreglo no es neutral, tiene ganadores y perdedores, aunque no siempre se vea con claridad. México entra a ese modelo como vecino subordinado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se vende en los años 90 como promesa de modernización, empleo y salarios mejores, pero en realidad provoca una reestructuración brutal. El maíz subsidiado de los Estados Unidos arrasa con millones de campesinos. Se expande un modelo de maquilas con salarios bajos y sindicatos débiles. Y en este modelo el dólar manda en precios, inversiones, deuda externa y reservas. La economía mexicana se vuelve extremadamente sensible al dólar y a la economía estadounidense. La burbuja financiera del año 2008 y la pandemia fueron ejemplos claros. Los Estados Unidos inyectaron cantidades gigantescas de dólares y el resto del mundo absorbió las consecuencias en forma de inflación y devaluaciones. Pero en las últimas décadas surgen fisuras. China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica y otros países comienzan a reducir su dependencia del dólar. Crean bancos, fondos y sistemas alternativos. No es un camino perfecto ni puro, pero expresa el cansancio de financiar eternamente las crisis ajenas sin capacidad real de decisión. En ese contexto aparece el BRICS como símbolo de un mundo en transición hacia la multipolaridad. Y cuando un país como México, pegado al territorio estadounidense, muestra interés, el sonido llega más fuerte a Washington. Ahora bien, ¿qué podría hacer México para reducir su dependencia del dólar? Podría usar otras monedas en comercio bilateral, conectarse a sistemas de pago alternativos, diversificar reservas internacionales e impulsar infraestructura financiada fuera del circuito del dólar. Ninguna de estas acciones significa declarar una guerra económica, pero sí significan una pérdida de control para Washington y un imperio en declive suele reaccionar con presión, chantaje y amenazas. Los Estados Unidos pueden subir aranceles, endurecer vigilancia financiera, presionar a empresas, poner obstáculos a las remesas o iniciar campañas mediáticas para justificar castigos. México, por su parte, podría hablar de soberanía, pero siempre queda la pregunta clave: ¿quién paga los costos? Y la respuesta histórica es clara: la clase trabajadora. Cuando hay tensiones entre bloques, los trabajadores suelen pagar con inflación, despidos, recortes y precarización. Y si la estructura interna no cambia, cambiar de moneda no garantiza un cambio de vida para la mayoría. Finalmente, desde la perspectiva estadounidense, el temor es múltiple: económico, político, simbólico y psicológico. Perder el privilegio monetario y ver a países cercanos moverse hacia alternativas es una señal dolorosa de declive. Un imperio que ya no puede ofrecer bienestar interno necesita mantener su hegemonía externa como relato unificador. Si ese relato se erosiona, la cohesión social también. Por eso, un movimiento de México hacia la diversificación monetaria se interpreta como una alarma. No anuncia el fin inmediato del dólar, pero sí el inicio de un proceso gradual que cambia la forma del poder mundial. La reacción estadounidense probablemente será doble: hablar de libertad y soberanía, mientras presiona duro cuando un país toma decisiones que no sirven a sus intereses. El verdadero desafío será quién se sienta en la mesa cuando México deba enfrentar presiones. Si solo están empresarios, financieros y altos funcionarios, los sacrificios los pagará la base para proteger la cima. Y en ese caso, el riesgo es que la transición sea dirigida por las mismas élites que administraron la dependencia anterior, solo que ahora con nuevos socios y nuevas banderas. A partir de ese momento, la discusión tomó un nuevo matiz. Ya no se trataba únicamente de evaluar la relación entre México y los Estados Unidos, sino de comprender cómo un país históricamente presionado por su vecino del norte logró, con paciencia estratégica, inteligencia jurídica y firmeza diplomática, revertir una narrativa que por años lo había colocado en una posición de desventaja. Richard Wolff lo describió con claridad contundente: México, al ganar en la Corte, demostró que la presión política no puede imponerse sobre la legalidad internacional. Cada experto que analizó el caso coincidió en que este episodio representa un punto de inflexión.
Durante décadas, los Estados Unidos utilizaron su mayor peso económico y militar para moldear decisiones regionales. Sin embargo, esta vez el resultado fue distinto. México presentó argumentos sólidos, documentados, respaldados por evidencia concreta y sustentados en acuerdos firmados por ambas naciones. La Corte, al escuchar los alegatos, entendió que la política exterior no puede basarse en amenazas, sino en hechos verificables. Este triunfo no fue casualidad. Fue el resultado de un proceso largo, meticuloso y estratégico que se construyó paso a paso. México había decidido que no cedería ante declaraciones incendiarias ni campañas de presión mediática. En lugar de responder con enfrentamientos verbales o escaladas diplomáticas, optó por la vía institucional, la misma vía que con frecuencia se supone que los Estados Unidos dominan. En esta ocasión, sin embargo, fueron sus propios mecanismos los que confirmaron que la razón estaba del lado mexicano. Cuando Richard Wolff analizó las implicaciones de este caso, subrayó que no solo se trata de un precedente jurídico. Es, sobre todo, un mensaje político y económico que resuena en toda la región. Cada país que ha sentido la presión de decisiones unilaterales provenientes de Washington encontró en este fallo un ejemplo de que las naciones latinoamericanas pueden defender su soberanía sin caer en confrontaciones abiertas. El respeto por los procedimientos legales y las reglas internacionales puede ser un camino más poderoso que cualquier declaración pública. A medida que esta victoria se difundió por la prensa internacional, muchas voces comenzaron a señalar que la Corte no solo frenó una medida injustificada, sino que también expuso la fragilidad de las afirmaciones hechas por Donald Trump. Durante su discurso político, Trump presentó a México como un país que supuestamente debía ceder ante sus condiciones. Sin embargo, lo que quedó demostrado es que la retórica populista no tiene fuerza cuando debe enfrentarse a la evidencia documentada. La victoria mexicana también marcó un momento de reflexión para los Estados Unidos. Varias instituciones académicas y analistas económicos reconocieron que, durante años, se normalizó la idea de que la política exterior estadounidense podía imponerse por simple presión. Pero en este caso, la narrativa se quebró. La Corte dejó claro que la relación entre México y los Estados Unidos debe basarse en cooperación, acuerdos y respeto mutuo, no en amenazas ni declaraciones altisonantes hechas para obtener beneficios electorales. Uno de los puntos más destacados en el análisis de Richard Wolff fue el impacto simbólico. México, un país históricamente señalado por desigualdades internas y retos de gobernabilidad, mostró que también puede ejercer liderazgo jurídico internacional. No se trató únicamente de ganar una disputa, sino de demostrar que posee la capacidad institucional para enfrentar a una potencia global y salir victorioso. Wolff hizo especial énfasis en que esta clase de triunfos no solo fortalecen la posición de México en futuros diálogos diplomáticos, sino que también incrementan la confianza interna. Los ciudadanos comienzan a ver que su país no tiene por qué adoptar una postura sumisa ante las potencias, sino que puede defender sus intereses con dignidad y legitimidad. Ese cambio en la percepción pública es, en sí mismo, un logro profundo. Luego de la sentencia, quedó claro que la política de amenazas, tan presente durante la administración de Trump, no solo era insostenible, sino contraproducente. México salió fortalecido, mientras que Trump quedó expuesto como un actor político que priorizaba la confrontación por encima del análisis jurídico. La Corte, con su fallo, reafirmó que los acuerdos entre países no pueden utilizarse como instrumentos de campaña política. México, con esta victoria, envió un mensaje a toda la región. La soberanía no se negocia, se defiende con argumentos. Esta filosofía, explicaba Wolff, podría inspirar a otras naciones a no dejarse intimidar por presiones externas. En un mundo donde los equilibrios de poder están cambiando, incluso los países que no son considerados potencias pueden influir en el sistema internacional si manejan adecuadamente sus recursos diplomáticos y legales. La conclusión parcial de este episodio, según Wolff, es que México demostró que la dignidad nacional puede coexistir con la estrategia. No se trata de alzar la voz para ser escuchado, sino de utilizar las herramientas disponibles para defender los intereses propios. La Corte confirmó lo que México sostuvo desde el comienzo: la verdad estaba de su lado. Tras conocerse la resolución, comenzaron a surgir reacciones en distintos círculos geopolíticos. Muchos analistas reconocieron que el caso no solo representaba una victoria jurídica, sino también un recordatorio de que incluso los países con menor poder militar pueden ejercer un peso significativo cuando actúan con coherencia y estrategia. Esta idea se repitió en numerosos foros, donde expertos destacaron la serenidad con la que México manejó la presión internacional. En lugar de responder a ataques con más ataques, eligió la ruta firme y silenciosa de la legalidad.
Richard Wolff explicó que uno de los elementos más fascinantes de este episodio fue el contraste entre la diplomacia mexicana y el discurso ruidoso empleado por Donald Trump. Mientras Trump utilizaba mensajes agresivos para generar impacto político interno, México se concentraba en construir un expediente impecable, hecho de documentos firmados, declaraciones verificadas y evidencias irrefutables. Finalmente, ese enfoque metódico prevaleció sobre el espectáculo mediático. A medida que los detalles del fallo se hicieron públicos, quedó claro que la Corte no solo analizó el conflicto superficialmente. Examinó cada cláusula, cada compromiso firmado entre ambos países y cada declaración oficial. Y cuando comparó esos elementos con las acciones impulsadas por Trump, la incongruencia fue evidente. La Corte determinó que no existía sustento legal para justificar las medidas propuestas por la administración estadounidense. La lógica jurídica estaba del lado mexicano. La noticia tuvo eco en diversas capitales del mundo. Gobiernos de Europa, Asia y América Latina destacaron la importancia de la decisión, ya que envió un mensaje contundente sobre la relevancia del derecho internacional. El fallo evidenció que ningún país, por poderoso que sea, puede ir en contra de acuerdos internacionales firmados previamente sin enfrentar consecuencias. Esto, según Wolff, marca un precedente que podría influir en otras disputas globales en los próximos años. Pero lo más significativo ocurrió dentro de México. La población, al conocer la sentencia, experimentó un sentimiento profundo de orgullo. Durante mucho tiempo existió la percepción de que las decisiones de los Estados Unidos eran inevitables y que México tenía que aceptar lo que se le imponía. Esta victoria jurídica demostró que esa idea es falsa. Demostró que México puede defenderse y ganar en los espacios donde se decide la política internacional. Wolff resaltó que este caso es un recordatorio poderoso de que las instituciones importan. Importa cómo se construyen los argumentos, importa respetar los procesos legales, importa no caer en provocaciones. La administración mexicana apostó por la paciencia estratégica, una paciencia que no siempre es valorada en un mundo donde las noticias se consumen a velocidad vertiginosa. Sin embargo, en este caso, esa paciencia fue la clave del triunfo. En cambio, Trump quedó en una posición incómoda. Su retórica, basada en exageraciones y acusaciones sin fundamento, terminó chocando contra la realidad jurídica. Este episodio puso en evidencia que un discurso político no puede reemplazar los compromisos formales entre naciones. Cuando la Corte desmanteló sus argumentos, quedó claro que la intención detrás de sus medidas no era proteger intereses nacionales, sino ganar puntos en su agenda política interna. A partir del fallo, varios expertos comenzaron a reflexionar sobre cómo este caso podría modificar la dinámica entre México y los Estados Unidos en los próximos años. Se planteó la posibilidad de un fortalecimiento de la posición mexicana en futuras negociaciones, ya que el país demostró que está dispuesto a defender su soberanía dentro de los marcos legales internacionales. Esto obligará a los Estados Unidos a replantear su estrategia de presión unilateral. Richard Wolff enfatizó que esta victoria debe entenderse como un proceso, no como un evento aislado. Es el resultado de décadas en las que México ha ido construyendo capacidades institucionales, modernizando sus sistemas jurídicos y consolidando su presencia diplomática en el mundo. Este caso, simplemente, hizo visible lo que durante años había permanecido en silencio. La región observó con atención. Países latinoamericanos encontraron inspiración en la decisión. La idea de que los acuerdos internacionales pueden defenderse con éxito frente a una potencia global reforzó el espíritu de integración regional. En múltiples foros, se comenzó a hablar de la importancia de fortalecer las alianzas jurídicas y diplomáticas entre países latinoamericanos para evitar ser vulnerables ante presiones externas. Además, la victoria de México abrió un nuevo debate sobre el papel de las cortes internacionales en un mundo cada vez más interconectado. Se demostró que estos organismos no son simples formalidades, sino mecanismos reales donde los países pueden defender sus intereses. Según Wolff, esto podría llevar a que más naciones recurran a estas instancias para resolver conflictos con potencias mayores, cambiando gradualmente el equilibrio global. Dentro de los Estados Unidos, también aparecieron voces críticas hacia la estrategia de Trump. Algunos analistas señalaron que insistir en medidas sin sustento legal debilitaba la posición estadounidense en la escena global. Otros resaltaron que, paradójicamente, la administración terminó reforzando la imagen de México al exponer la solidez de sus argumentos y su capacidad de defensa institucional. México, mientras tanto, mantuvo un tono prudente. No celebró la victoria con arrogancia ni con declaraciones de confrontación. Al contrario, reafirmó su compromiso con la cooperación y el respeto mutuo. Esta postura fue valorada internacionalmente, pues evidenciaba una actitud madura que contrastaba con el estilo confrontacional empleado por Trump.
Wolf señaló que esa prudencia añadió aún más legitimidad a la posición mexicana. Conforme avanzaban los días posteriores al fallo, la comunidad internacional comenzó a evaluar el caso como un ejemplo de cómo la diplomacia moderna debe conducirse. Cada informe especializado coincidía en que México había dado una lección de equilibrio y racionalidad. No utilizó discursos agresivos ni buscó generar divisiones, sino que confió en la fuerza de los tratados que ambos países habían firmado con anterioridad. Esa confianza se convirtió en una herramienta estratégica que permitió posicionar su postura por encima de las presiones políticas temporales. Richard Wolff continuó explicando que el fallo no solo desarmó el argumento construido por Donald Trump, sino que también abrió una reflexión sobre la naturaleza del poder. Durante muchos años se asumió que la influencia de los Estados Unidos era absoluta en el continente americano. Sin embargo, este episodio mostró que la hegemonía, aunque fuerte, no es invulnerable. Cuando un país actúa con claridad jurídica, con paciencia y con base en la verdad documentada, puede encontrar respaldo incluso dentro de las estructuras creadas por la potencia dominante. Al mismo tiempo, varios especialistas de la región señalaron que el triunfo de México podría marcar el inicio de una tendencia más amplia donde los países latinoamericanos se sientan más confiados al defender sus intereses. La Corte dejó claro que las amenazas políticas no tienen validez cuando se contraponen a acuerdos legales escritos y consensuados. Para muchos gobiernos que históricamente han sido presionados por políticas exteriores unilaterales, este episodio se convirtió en una referencia inspiradora. En los Estados Unidos, numerosos comentaristas destacaron que la derrota de Trump en este caso revelaba las limitaciones de la retórica basada en el miedo. Durante su gestión, Trump utilizó discursos inflamatorios para presionar a México, intentando imponer decisiones sin respetar los compromisos bilaterales. Pero la Corte, al revisar los hechos de manera objetiva, concluyó que las acciones impulsadas por su administración no solo carecían de fundamento, sino que iban en contra del espíritu de cooperación que las dos naciones habían construido a lo largo de décadas. Esta revelación no pasó desapercibida en la opinión pública. Muchos ciudadanos estadounidenses comenzaron a cuestionar la validez de las amenazas políticas como herramienta diplomática. Otros, en cambio, reconocieron que México había actuado con mayor profesionalismo que la propia administración estadounidense. Richard Wolff subrayó que este cambio en la percepción era significativo porque demostraba que el prestigio internacional no depende únicamente del poder militar o económico, sino también de la coherencia institucional. Cuando México emitió su comunicado oficial tras la sentencia, el mensaje fue claro y firme. Reafirmó su deseo de mantener una relación cercana y de cooperación con los Estados Unidos, pero recalcó que cualquier acuerdo futuro deberá basarse en el respeto mutuo y en el cumplimiento estricto de los compromisos legales. Este tono equilibrado ayudó a fortalecer aún más su posición, ya que mostró madurez política y una visión de largo plazo que contrastaba con la postura errática de Trump. Posteriormente, múltiples economistas indicaron que la victoria jurídica también podría tener repercusiones positivas en la economía mexicana. Al demostrar capacidad institucional y fortaleza diplomática, México proyectó una imagen de estabilidad y de seriedad ante el mundo. Esta percepción puede influir en futuras inversiones, ya que los países y empresas buscan socios confiables, especialmente en un contexto global donde las tensiones geopolíticas continúan creciendo. Richard Wolff mencionó que la clave de todo este episodio radica en algo que pocas veces se discute con profundidad: la importancia del respeto a los acuerdos internacionales como base para un orden mundial estable. Si las naciones comienzan a ignorar compromisos firmados, entonces la cooperación se vuelve imposible. México, al defender su posición con documentos, tratados y argumentos verificables, actuó en defensa no solo de su propio interés, sino también del principio fundamental de que los pactos deben cumplirse. La victoria también representó un golpe para la narrativa que durante mucho tiempo presentó a México como un país incapaz de defenderse frente a su vecino del norte. Este caso mostró lo contrario. Mostró a un México seguro, preparado, disciplinado y dispuesto a utilizar las herramientas legales disponibles con precisión quirúrgica. Para muchos mexicanos, esto significó un renacer del orgullo nacional, un recordatorio de que la dignidad no se mendiga, se ejerce. Al reflexionar sobre el cierre de este episodio, Richard Wolff destacó que el mayor triunfo de México no fue únicamente jurídico, sino simbólico. Con esta decisión, el país envió un mensaje al mundo: la soberanía no es sinónimo de confrontación, es sinónimo de defender lo correcto mediante los canales adecuados. Este mensaje resonó porque fue demostrado con hechos y no con discursos, con documentos y no con amenazas, con serenidad y no con impulsividad. El cierre de este conflicto dejó una marca indeleble en la geopolítica regional.
México se consolidó como un actor que puede influir en la región de manera inteligente y estratégica. Y la Corte, con su fallo, recordó a las potencias que las reglas internacionales existen para ser respetadas. Este episodio quedará registrado como un momento histórico donde un país latinoamericano logró revertir una situación adversa sin recurrir a la confrontación abierta, sino utilizando el arma más poderosa de cualquier nación moderna, el derecho. Con el paso del tiempo, esta victoria será estudiada como un caso emblemático en universidades, centros diplomáticos y foros internacionales. Será vista como la demostración de que el poder no siempre reside en quien tiene más recursos, sino en quien tiene la razón y sabe cómo presentarla. Richard Wolff concluyó que México, al derrotar a Trump en la corte más poderosa, no solo defendió su posición, sino que también defendió el principio de que la justicia, cuando se busca con disciplina, puede prevalecer incluso ante las presiones más intensas. Este episodio, finalmente, marcó un antes y un después. México, con dignidad y estrategia, dejó claro que es un país que sabe defender su lugar en el mundo. Y esa será, por muchos años, una lección que resonará en la historia de la geopolítica contemporánea.